Continuamos con la respuesta a la actividad del capítulo 4. Reitero, todos estos temas fueron ya explicados en clase, pero se pedía repasarlos. Dado que no tuvimos la clase, estoy dando la explicación y haciendo la corrección para que ustedes la puedan mirar las veces que quieran. Entonces, la pregunta 5 hacía referencia a compartir aspectos que considere significativos de nuestro Papa Francisco. Se le estaba pidiendo que buscara la biografía. Para ustedes, para mí, para los distintos compañeros, pueden ser diversos los aspectos salientes. Yo señalo alguno de ellos. Por ejemplo, que nació en 1936, ¿sí? Y fue consagrado Papa en 2013. Y para llegar a ser papa fue consagrado sacerdote, obispo, arzobispo y cardenal. Pertenece al orden de los jesuitas, ¿sí? Y salió votado en la quinta ronda de votación, ¿sí? Fue una ronda bastante peleada. Es el papa número 266. Él expresó en su primera encíclica, recuerda que estamos hablando de las encíclicas, ¿no? Estos documentos papales, estas cartas que se dan a la comunidad. Su primera encíclica fue A la luz de la fe, publicada en 2013. Es decir, en el mismo año que asumió, al par de meses publicó su primera encíclica, donde trata sobre la caridad, la esperanza, y reconoce el valioso trabajo realizado por el Papa Benedicto XVI, ¿sí? Y el Papa Francisco fue más allá, además de ese reconocimiento, y criticó el sistema económico global, ¿sí? Atacando la idolatría del dinero, suplicando a los políticos porque tomen conciencia y porque garanticen a los ciudadanos un trabajo digno, una educación y cuidado de la salud, ¿sí? Es decir, que se redistribuya la riqueza de otra manera, muy en relación con el tema que veníamos viendo en unos videos anteriores. Bien, pero por el otro lado, además de la encíclica, en 2016 escribió una exhortación apostólica, que en ese caso tiene que ver con un mandato para los obispos, los presbíteros, los diáconos y todas las personas consagradas y llegadas a la Grey Católica, ¿está? Donde se marca la importancia del amor a la familia. Bueno, con esto terminamos la parte de los papas y pasamos a repasar algunos elementos importantes que hemos charlado en esta unidad número 4. ¿A qué se refiere el término intervención del Estado? Cuando el Estado comienza a tener, a ejercer una actividad que va más allá de sus funciones de control, ¿sí? Es decir, cuando el Estado tiene una gran carga sobre asuntos económicos y sociales. En la Primera Guerra Mundial se dice que es un momento donde el Estado empieza a intervenir notoriamente. ¿Por qué? Porque no solo el ejército, que dependía del Estado, fue el que tomó preponderancia, sino que aparecen los bombardeos, tanto a instalaciones militares como a la población, y el Estado prometía al pueblo mejores condiciones. Entonces ese es un punto que nosotros podemos tomar como referencia, la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, lo hemos charlado en clase. ¿Qué cambió la Primera Guerra Mundial? Cambió el mundo, cambió la forma de organización. Cayeron la monarquía, cayeron los imperios. Vean, repasen el Power, los apuntes del aula, ¿sí? Es fundamental. La inestabilidad se institucionalizó, es decir, que tomó preponderancia. El caos era el problema, la guerra era lo que habitaba, ¿sí? Nacen las revoluciones de izquierda, de derecha, y el orden social se torna sísmico, completamente inestable, esos son aspectos fundamentales a tener en cuenta. Ustedes complétenlo después. Entonces, que sin temor a equivocarnos, nosotros decimos que la mañana del 28 de junio del 14 nace el siglo XX, ¿sí?
y la guerra termina con el armisticio firmado en el Tren de Madera el 11 de noviembre del 18 a las 11 horas, es decir, el día 11 del mes 11 a las 11 horas. Bien, ahora, Tratado de Versalles, muy importante, ¿sí? Firmado el 28 de junio del 19 y es un acuerdo de paz firmado tras la conclusión de la Primera Guerra Mundial entre Alemania y las potencias aliadas. Bien, ¿qué permitió este Tratado de Versalles? Darle el cumplimiento a la Liga de las Naciones, ¿sí? Y millones de personas esperaban realmente que esta liga fuera mágica, que resolviera las disputas internacionales pendientes, y ya vimos que esto no fue así. ¿A qué dio origen el Tratado de Versalles? Bueno, también lo vimos, tanto a la Sociedad de las Naciones como a la Organización Internacional de las Naciones. Y la Liga de las Naciones mutó a la Sociedad de las Naciones, ¿está? Entonces, ¿qué buscaba la Sociedad de las Naciones? Básicamente la paz mundial. Tuvo su sede en Ginebra y fundada en 1920 y desapareció en 1946 con ese nombre, ¿no? Después continúa de otra manera. Bien, y la OIT ya vimos que básicamente cómo está conformada, recuérdenlo, véanlo ustedes, eso está muy claro explicado en el apunte. ¿Qué ejes básicos tiene? Mejorar las condiciones de trabajo, promover empleos productivos, el necesario desarrollo social y mejorar el nivel de vida para todas las personas del mundo. A grandes rasgos y de manera muy sintética, como para que ustedes tengan una referencia de la respuesta. Entonces, a esta altura, ¿qué estaba pasando en Argentina? ¿Sí? Bueno, cuando digo a esta altura me refiero al contexto de todo lo que tiene que ver con el primer gobierno de Perón. Bueno, Perón estaba al frente del Departamento Nacional del Trabajo y el Estado no solo intervino en aspectos sociales y económicos, sino en las relaciones laborales. El Estado comienza a comprar fábricas, a realizar distintas actividades que no podía llevar adelante hasta ese momento el sector privado. Entonces empieza una guerra Estado versus mercado, ¿sí? El Estado se agrandó, se transformó en gigantesco, en eficiente y aparece esta opción de subsidiar, es decir, hacer de cuenta que todo está bien con dinero que sale de las arcas del Estado. Todo está bien, me refiero a que exista trabajo para todo el mundo. El trabajo no lo provee los organismos privados, sino lo está proveyendo el Estado en una magnitud más allá de lo razonable. Y también nace el contrato colectivo de trabajo. Bueno, a grandes rasgos, estos son los elementos más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta para el parcial. Profundicen y pueden consultar todo aquello que les dé duda. Buenas noches. Gracias.